Estamos a oscuras. Uy. Bueno, no es que no hayamos pagado la luz, o es que de alguna manera se suspendió el servicio, o que nos falló por ahí algo. No, simplemente es para dar una muestra de cómo nos veríamos sin luz. Dicho de otra manera, no nos veríamos. Así que prendo la luz y aquí estoy con ustedes. Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué es una reforma energética? Pues una reforma energética, pues a lo mejor es benéfica, no digo que no, pero pues uno, como pueblo informado, a final de cuentas lo que quiere pues es un beneficio, y el beneficio pues sería pagar menos por la luz, pagar menos por las gasolinas, pagar menos por el agua y pagar menos también por el gas. El resultado es que no. La famosa reforma energética que tanto impulsó Enrique Peña Nieto nos dejó así, a oscuras. Y estar a oscuras a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Bueno, déjame volver a prender la luz. Ya estamos con ustedes con la luz. Miren, quiero recordar esto que sucedió en la época de Enrique Peña Nieto, y esta nota que ejemplifica, justamente es una nota, por cierto, de Forbes, donde ejemplifica todo lo que nos prometieron en relación con la reforma energética de Enrique Peña Nieto y que a final de cuentas no se cumplió. Y no se cumplió en lo fundamental, que es que nosotros pagáramos menos por los servicios. A final de cuentas pagamos los gasazos, es decir, los aumentos en los precios del gas, los aumentos en el precio de la luz y los aumentos en el precio de los combustibles, y conste que muy poco se habla sobre el asunto del agua. Bueno, voy a tratar de entender toda esta situación y me voy a ir a muchos años de historia. Me voy a ir a Inglaterra. Inglaterra tenía broncas con lo que hoy conocemos como Alemania. Estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, este asunto del que les voy a platicar formó parte de lo que después llamaríamos la Primera Guerra Mundial. Es decir, estoy por a principios de 1900 y cacho, un poquito antes, por ahí en esa época. El caso es que Inglaterra, lo que hoy conocemos como Inglaterra, era la potencia número uno en dos cosas: en lo naval y en carbón. Era el principal, a pesar de que Reino Unido, Inglaterra es muy chiquito, pues era el número uno del mundo en carbón, y tenía la fuerza naval más importante del mundo en aquellos años. Bueno, el caso es que los buques alemanes eran más rápidos, lo que hoy conocemos como Alemania, eran más rápidos que los buques ingleses, porque los buques ingleses usaban todavía carbón y los buques alemanes usaban algo que era, pues, hasta cierto punto novedoso en aquellos años. Estoy hablando de los 1800, finales de los 1800 y principios de los 1900, usaban una cosa que se llamaba petróleo. Bueno, para no hacerla del cuento largo, un joven consultor de aquellos años, del rey y no sé qué, avaló que Inglaterra tenía que cambiar del carbón al petróleo. Ese joven consultor lo conocemos hoy como Churchill. Churchill, el puro, el gordito del puro, pero en ese entonces no era un jovenzuelo. Y la pregunta es, ¿y qué países tienen petróleo? Y una de las respuestas fue México.
Entonces, pues de ahí vino toda una historia de, pues vamos a sacarle petróleo a México. Una historia que duró muchísimos años porque no solamente fue Inglaterra, después fue Francia, después, bueno, y todos los países imperialistas que no han dejado de ser imperialistas, dijeron, pues aquí hay donde, pues vamos a sacarle raja. Y entre esos también Estados Unidos, nada más que Estados Unidos producía petróleo. Todo este rollo de la venta de Texas y todo eso viene desde antes, viene todo ese asunto del petróleo. El caso es que se cambió, y es a lo que quiero llegar, el carbón por el petróleo, y de ahí vino toda una historia que, bueno, ya me va a tardar mucho en decirle todo lo que explotaron de México y de otros países en relación justamente con este tema del famoso petróleo. Pero al mismo tiempo quiero que entendamos que esto es novedoso, esto es nuevo, o sea, tiene bueno, por ponerle una cifra, 150 años en la historia de la humanidad, que es muy poco tiempo. Hace muchos años también, por ahí de los años 70 y tantos, ya viéndome de los miles a 1970 y tantos, en algo que podríamos decir que fue un primer esbozo mío de un reportaje que era en realidad un trabajo escolar, me encontré con varios datos que los convertí en algo y tuve pues no sé, me fui inclusive hasta la ONU, al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ahí me dieron otros datos y total, para no hacerla más larga todavía, eran 3 datos fundamentales. 1, la alta contaminación en las grandes ciudades. 2, el uso indiscriminado que se tenía en aquellos años 1970 y tantos por el tema del petróleo. Y 3, el tema fundamental por el que quiero irme, la necesidad de tener energías renovables, otro tipo de energías que no fueran el petróleo. Me voy a los años 80 y tantos, ya trabajando como periodista en un programa de televisión que yo me encargaba, yo producía, coordinaba, escribía, etcétera. Por ahí de los años 80 y tantos, el propósito de este programa era decir qué es lo que iba a pasar en el siglo XXI. Y uno de esos programas era justamente con el tema del petróleo. En aquellos años 85, 86, por ahí de esas épocas, o quizás un poco antes, a raíz de la crisis petrolera que hubo en los 81, 82, que es lo que estamos viendo ahora, se hablaba de que ya el petróleo no iba a ser la principal fuente de energía para el siguiente siglo, o sea, el siglo XXI. De aquí me salto rápidamente y me voy al debate presidencial. Al debate presidencial de esta presidencia, es decir, por ahí del 2018, recordarán los debates presidenciales y que hubo, pues, aunque no eran debates, estaban todos los candidatos entrevistados, y por ahí están en las redes sociales, circulan, cuando Ricardo Anaya le reclama a López Obrador, estamos hablando de las candidaturas previo a las votaciones, de que el petróleo ya no iba a ser la fuente principal de energía y que se le estaba apostando demasiado al petróleo, porque López Obrador, que las refinerías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quiero todo este contexto, así rápido que me acabo de echar, quiero decir 3 cosas. Número 1, aunque se pronosticó en los 70s y se fortaleció en los 80s, el petróleo sigue siendo la fuente de energía número 1, pase lo que pase. No sé cuánto tiempo vaya a durar, pero ya se pronosticaba que en estas épocas de los 2020 ya no se iba a usar el petróleo. No tenía caso producir petróleo porque ya no se iba a usar el petróleo. Esa es quizás una de las tantas razones de por qué se tiró Pemex desde Salinas para acá a raíz del Tratado de Libre Comercio. Bueno, son muchas historias. Bueno. Número 2, era importantísimo usar las fuentes alternas de energía, la energía del viento, la energía del sol, la energía de la tierra, la energía de todo ese tipo de cosas. Y 3,
era muy importante desde el punto de vista nacional asegurar que esas energías no solamente fueran limpias, no solamente fueran útiles, sino que además fueran baratas. Desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, México es un país que tiene mucha energía. Tiene mucho para sacar la energía hidroeléctrica, la electricidad, mucho petróleo, pero además hay mucho sol donde se puede aprovechar la energía solar, mucho viento en algunas zonas donde se puede aprovechar la energía del viento y muchas fuentes de energía, incluyendo la geotérmica, porque tenemos también mucha agua. Pero como tenemos mucho, pues así como le hizo Inglaterra hace quién sabe cuántos años, que dijo, pues aquí mis chicharrones truenan, es lo mismo que ha estado sucediendo. Miren, hay una confusión con lo del diario oficial de la Federación que se publicó el 15 de mayo. Y es una confusión que sí la entiendo porque está quizás mal enfocado el asunto. Pareciera que esta publicación del 15 de mayo quiere quitarle a México las energías que no son petróleo, las energías alternas, las energías limpias, las otras energías. No es así propiamente dicho. Lo que pasa es lo siguiente: el control de la energía en México, que era de México, pasó a manos extranjeras y nacionales, es decir, se privatizó todo. Se privatizó el petróleo, que antes era solamente mexicano, se privatizó la energía eléctrica y hay algo que nunca hablan, que es se privatizó el agua. Son tres cosas fundamentales. Las energías alternas, como estamos viendo en esta nota que especifica el caso Oaxaca, lo que hicieron estas empresas nacionales e internacionales fue explotar, como lo hicieron los ingleses del caso del petróleo, y como ha sido la historia de México desde la llegada de los españoles, que nos saquearon todas las riquezas minerales. Miren, México puede ser competitivo a nivel mundial con todas las energías que tiene. Si no se hace bien, vamos a correr dos riesgos. Número uno, que esto beneficia a unos cuantos. Número dos, que el Estado mexicano, como tal, no vaya a convertir esto en otro tipo de economía. Y tres, que a final de cuentas nos quedemos a medias. Es decir, que no alcancemos los niveles que se quieren. Es muy importante este tema, sobre todo ahora, por lo que estamos viviendo en el entorno de todo esto. No sé cuánto tiempo vaya a durar el sistema actual, pero es el que tenemos, es el que hay. En el caso del petróleo, yo creo que por lo menos unos 50 años más vamos a seguir dependiendo del petróleo. En el caso de la energía eléctrica, pues también. Y en el caso del agua, pues también. En estos momentos, los empresarios, como pueden ver aquí en estas notas, están que se los lleva el tren y no el Maya, por todo este asunto relacionado con que les quitan aparentemente el negocio de las energías alternas. Y sí, es un negocio donde, como siempre, son beneficiados unos cuantos. No sé, y yo no pongo las manos a fuego por la Comisión Federal de Electricidad, y mucho menos por Bartlett, y mucho menos por este gobierno, de si esta es la solución. No lo sé, pero sí sé que la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que ya vimos y que estamos aquí volviendo a revisar, fue un rotundo fracaso para nosotros, porque pagamos más por todo, por agua, por gasolina, por no sé qué, por no sé cuánto. Lo trató de explicar López Obrador en la mañanera del 18 de mayo. No sé si se entendió o no se entendió. Lo que sí creo es que México tiene que asumir un control
de sus propias energías, lo cual no significa que no haya inversión privada, no significa que no se invierta en otro tipo de energías, pero alguien tiene que tener el control. Si ese control va a ser benéfico a la larga, bienvenido. Si no, nos vamos a quedar como siempre, sin luz, sin gasolina y sin agua. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.